Bueno, pues hoy nuestro invitado es Pedro Baños, es el coronel Pedro Baños. Ha estado con nosotros, es geoestratega, es analista, es escritor. Analiza muchos de los episodios que están teniendo lugar en nuestro tiempo, que parece que confluyen, unos se relacionan, quizás otros no se interrelacionan, quizás tengan conexiones. Son muchas las cosas que están pasando en un escenario eminentemente digital, Pedro. Yo creo que al final la digitalización, este cambio, ¿no?, que hemos tenido en la vida, yo creo que ha marcado unas nuevas reglas, ¿no?, de hacer las cosas, lo que no sé yo si llegamos a comprender, el ciudadano de a pie, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y además, ¿a qué velocidad, Eduardo? Que creo que tampoco somos plenamente conscientes. La prueba está que si ves una película de no hace muchos años, parece que de repente sea como la prehistoria, ¿no? O sea, comparado con lo que vivimos actualmente. Eso nos tiene que llevar a pensar qué nos espera dentro de muy poco tiempo, hasta qué niveles llegaremos. Fíjate, otra noticia muy interesante de esta mañana, que la oí solamente en un medio y no he vuelto a encontrarla en ningún otro sitio, que decía que el jefe de ciberseguridad del servicio de inteligencia alemán, el exterior, concretamente se llama el BND, que parecía que se había puesto en contacto con los servicios de inteligencia rusos. Algo que evidentemente dejaba en una gran preocupación al gobierno alemán, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. De eso te diré que es una cosa muy curiosa, porque al margen de lo que puede ser en este caso concreto, porque los servicios de inteligencia siempre han tenido su diplomacia paralela. Diplomacia paralela no solo con los aliados, sino incluso con los teóricos enemigos, porque es como un mundo aparte. Entre otras cosas, porque entre ellos procuran no hacerse demasiado daño. Por aquello de que si un día capturan a un espía en otro país, oye, lo devuelves, pero no te lo voy a matar, porque cuando tú cojas a los míos también devuélvemelos y tampoco me los mates, ¿no? Pero esa noticia es muy curiosa. No he vuelto a saber nada sobre ella. Mira, es muy interesante. Por ejemplo, ¿por qué en Ucrania no ha habido esos grandes ataques o ciberataques que todos esperábamos? Digo todos porque era lo previsible, que además lo primero que hubiera pasado, ¿no? Pues probablemente porque al menos en una primera instancia, parece ser que lamentablemente la situación de la dinámica de la guerra está cambiando, en Rusia intentó no crear más malestar del que ya creaba con su invasión en parte de la población. Por aquello de que, claro, si tú les dejabas sin electricidad, les dejabas sin acceso a Internet, y estamos viendo que nos siguen llegando constantemente, incluso en aquellos momentos que decían que estaban sitiados, que estaban rodeados, han seguido teniendo acceso a Internet y nos llegaban sus imágenes. Pero también por otro motivo, porque se rumorea que al menos 3 o 4 meses antes de iniciar la invasión Rusia el 24 de febrero, ya la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya estaba presente en Ucrania, preparándose precisamente para defender el país ante los posibles ciberataques que esperaban por parte de Rusia. Aún así, eso no significa que en los próximos días, teniendo en cuenta que ahora Rusia está incrementando sus acciones sobre objetivos civiles, incluso sobre la propia Kiev, que hasta ahora lo que era el centro principal de Kiev había respetado, veremos a ver si no vemos también un incremento de ciberataques, ojo, y no solo sobre Ucrania, sino recordemos que toda Europa estamos en guerra, que hasta ahora estamos utilizando principalmente instrumentos económicos, como pueden ser las sanciones, pero que a lo mejor también podemos recibir este tipo de ciberataques. Otro tema muy interesante... Perdona, Pedro, es que a propósito de esto, y lo comentaba Pablo, ¿no? Lo comentábamos el otro día, ¿verdad?, en nuestros foros internos, en nuestro chat, ¿no?, cómo desde el inicio de la guerra en Ucrania, a pesar de que en este programa hemos hablado de que quizás la ciberguerra pues iba a estar presente, pero solo efectivamente veíamos acciones de carácter militar, vamos a decir, de clásico, ¿no? Es decir, operaciones sobre el terreno con operaciones físicas, ¿no? Y que, pues, parece que los efectos de una posible ciberguerra, pues, ni se veían ni se estaban produciendo. No se estaban produciendo apagones, ni cortes en el suministro. Como bien dices, las comunicaciones, pues, están a la orden del día. Es decir, no hay un corte en la red, ¿no? Entonces, claro, igual la gente piensa, bueno, pues, si esto no ha pasado, es que no puede pasar. Esto puede pasar ahora mismo. Puede pasar, clarísimamente. Rusia tiene capacidades de sobra, digamos, dentro del amplio concepto de la guerra electrónica, como para poder neutralizar precisamente todo este contacto cibernético que hasta ahora mismo se le ha permitido todavía a la buena medida, por lo menos, si no a toda, a gran parte de Ucrania. Pero fíjate, esto lo podemos enlazar, es que tú me decías de la guerra convencional. En realidad, hasta ahora, en Ucrania se han llevado a cabo, o en el contexto ucraniano se han llevado a cabo, sobre todo principalmente 3 guerras, que podríamos llamar en este concepto de guerra multidominio. Una guerra convencional, en la que, por cierto, hemos visto muy pocas imágenes, porque hay una gran desinformación y mal información con respecto a esta guerra de Ucrania, porque tú verás que a pesar de que se estima
que pueden haber muerto o por lo menos causado baja entre muertos y heridos, pues a lo mejor entre los dos bandos igual 200 o 250.000 soldados, y en cambio prácticamente no hemos visto imágenes de combates. Hemos visto imágenes de post-combate, pero no de combate. Sí, un tanque abandonado o un tanque calcinado, pero no hemos... de combate como tal. Pero luego también se da otra guerra, que es lo que se llama la guerra cognitiva, que ojo, que también se hace en el ciberespacio, y ahora podemos dar todo tipo de detalles. Y la otra guerra que, como todos conocemos, se está haciendo por parte de unos y de otros, es esta guerra económica, con instrumentos económicos, cada uno presionando con lo que tiene. ¿Qué tiene Rusia? La energía. ¿Qué tenemos nosotros? La posibilidad de imponerle sanciones que muchas veces se nos las imponemos a nosotros mismos o a los ciudadanos europeos. Es así como se está haciendo la guerra ahora mismo principalmente. Te decía en el tema de la guerra cognitiva, que es muy interesante, que es una modalidad absolutamente eficaz hoy en día de hacer la guerra, que es tratar de imponer lo que tú antes decías, las narrativas. Hoy en día es clave para tratar al final de convencer a las poblaciones de la bondad de tus acciones, de lo perverso malísimo que es el adversario, evidentemente. ¿Y dónde se realiza esta guerra cognitiva principalmente? Además de los medios de comunicación tradicionales, que vemos que hay una desinformación terrible, también, como no, en el ciberespacio y principalmente en las redes sociales. Pensemos que las redes sociales ahora mismo están luchando, y lo subrayo, luchando los servicios de inteligencia y los ejércitos. Con todos estos bots, con estas redes de bots, hay que pensar que en este contexto, de este enfrentamiento, cuando tú veas algo tanto a favor como en contra de la guerra en Ucrania, 8 de cada 10 son bots. Aunque no te lo parezca. Es decir, hay algunos que son más fácilmente detectables, pues porque tenga una cadena alfanumérica en su nick, porque tengan muy pocos seguidores, porque sean de reciente creación, por supuesto siempre anónimos, pero hay algunos mucho más sofisticados que incluso interactúan y que ya tienen un cierto número de seguidores, ¿no? Incluso de interacciones. Y claro, fíjate, por ejemplo, los memes que vemos no son casualidad. Estos vemos, ¡ay, qué simpático, esto qué divertido! No, esos son elaborados por personas muy capaces, por sociólogos, por antropólogos, por psicólogos, por psiquiatras, que tienen a su disposición estos ejércitos y estos servicios de inteligencia para también ridiculizar a ciertas personas, descalificarlas, injuriarlas. Y eso no es por azar, ni mucho menos. Está todo absolutamente medido al detalle, porque es una guerra la que se libra en las redes sociales actualmente. Tú fíjate si todos estos temas que pasan desapercibidos para la mayoría de los usuarios, que dicen, pues fíjate lo que dicen de este, pues será verdad. No es verdad. Es simplemente una parte de una acción de esta guerra cognitiva. Estamos en un momento tan sofisticado que cuesta, antes comentábamos, de tanta información, de tantos datos, de tantas cosas, que para una persona normal es imposible asumirlas, absorberlas todas, analizarlas, y es la manera en que nos manipulan. De hecho, esto que apunta Pedro es muy interesante, ¿no? El poder de la red social, a nadie se le escapa, ¿no? La capacidad que tienen las redes sociales para mover emociones. Estaba pensando en Cambridge Analytica, en lo que fue el caso, se hizo evidentemente conociendo las capacidades que tenía las herramientas, en este caso red social Facebook, para llevar determinados mensajes a determinado tipo de gente. Es decir, y estamos hablando de Cambridge Analytica fue en el año 2016, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de hace 6 años, ¿no? Entonces, a propósito de esto, la red social está imponiendo esa narrativa hacia un lado o hacia otro, que luego están comprando los medios de comunicación. Lo digo porque, no sé si recientemente, obviamente seguro que habéis oído hablar del caso del Colegio Mayor, ¿no? De Elías Aúja, una de las especialistas en análisis de redes, sobre cómo, dónde nace esa información y luego cómo evoluciona, ponía de manifiesto una cosa, que es una información que nace en redes sociales, pero que luego al final acaba replicándose en medios de comunicación, que no es al revés. Históricamente, antes salía en medios y luego se replicaba en redes. Es decir, para que veamos un poco el poder que tiene la red de empezar a marcar un poco el discurso sobre lo que es importante, lo que es emocionante o lo que es... Claro. Fíjate, primero has dicho dos cosas muy interesantes, Eduardo. Lo primero, las emociones. Todos somos esclavos de nuestras emociones y hay quien sabe jugar muy bien con ellas. Como conmocionarte, esa imagen pues de un niño que sufre un bombardeo sobre tal sitio. Por supuesto que eso no es por azar tampoco, ni mucho menos. Y efectivamente hoy en día
Uno de los logros de estas estrategias es conseguir que de la red social salte a un medio de comunicación un poco importante. Eso es parte precisamente de esos objetivos que se pretenden a través de ese uso de las redes sociales. Un uso que es realmente perverso, porque no era el objetivo cuando se crean las redes sociales, ese no era el objetivo primigenio, ni muchísimo menos. Pero es lo que hablamos, es que hoy en día se libra una verdadera guerra en estas redes sociales. Y a base de repetirlo muchas veces con estas redes de bots, con personas que simulan a una persona, la interacción de una persona, y lo repiten muchas veces, y además con unos mensajes cada vez más insistentes, más emocionantes, o que emocionan mucho más, al final consiguen que alguien se haga eco de esa noticia y termine publicándola en un medio convencional. ¿No se pueden controlar los bots? Aquí lo que me parece también preocupante de todo lo que estamos hablando es la capacidad crítica que tenemos los usuarios, y nos incluyo a todos, para poder distinguir todo esto de lo que estábamos hablando, Pedro. Ese meme nos hace gracia, pero ¿quién se para a pensar, oye, y esto tan gracioso que me está enviando, este chiste, esta captura de un tuit que está perfectamente bien escrito, y oye, ¿qué sentido tiene todo y cómo hila? Claro, nadie se para a pensar, esto a lo mejor está hecho por un poder que me está intentando manipular, no por cualquiera, porque siempre decimos, ¿quién tiene tiempo para hacer estos memes? Pues a lo mejor algunos de ellos están intentando manipularlos. ¿Cómo podemos, Pedro, mejorar esta capacidad de crítica, de análisis y, por supuesto, saber distinguir qué es información y qué es desinformación? Es muy complejo. Es tremendamente difícil, Mónica. Hoy en día, para una persona que podamos decir normal, que tiene su trabajo, que no tiene nada que ver con el ciberespacio, ni con la ciberseguridad, yo me atrevo a decir que es casi imposible. Porque además lo saben hacer muy bien, precisamente para removerte tus emociones, que además, y saben cómo intentar conseguir que sea lo más viral posible. Entonces es muy difícil de frenar, tremendamente difícil. Es lo que te digo, es que es parte de esa imposición de la narrativa que al final no tiene otro objetivo más que influir en la opinión de la sociedad. Y es tremendamente sencillo hoy, precisamente por esta hiperconexión en la que estamos inmersos, esta universalidad de la conexión, hace que sea muy fácil conmocionar, movilizar el pensamiento de las personas y además incluso cambiárselo de casi de la noche a la mañana, precisamente con todo esto, estas estrategias o estratagemas que estamos comentando. Y para una persona que tiene su trabajo, que simplemente lo ve ocasionalmente, o que llega por la noche a casa y lo ve durante un rato, después de estar cansado durante todo el día, es tremendamente fácil condicionarle precisamente ese pensamiento, que es lo que se pretende. Porque al final, recordemos que hasta hace muy poco tiempo, casi me atrevería a decir 2 años o 3 años, había una serie de campos de batalla. El tierra, mar, aire, el ciberespacio, el ciberespacio, pero es que ahora hay otro más, que es lo que se llama el espacio o el dominio cognitivo, que hoy en día es tan importante o más, precisamente, casi que los otros, porque lo que se trata, una vez más, es de conseguir influir en las poblaciones, tanto las propias como las adversarias. Al final es el objetivo. ¿Qué es la guerra? La guerra es una lucha de voluntades, una voluntad que trata de imponerse a la otra. Si tú consigues a través, ya no solamente de la tierra, la mar, el aire, el espacio, el ciberespacio, sino también de ese dominio cognitivo, conseguir doblegar la voluntad del otro, el éxito lo tienes garantizado. Si tú consigues que tu población, a través de este manejo, en este caso concreto, de las redes sociales, acepte la imposición de tu narrativa, tú ya has ganado la guerra. Con independencia, fíjate, Eduardo, de que la pierdas en el campo de batalla físico, en el de toda la vida, en el convencional. Eso ya no es importante. Es mucho más importante, hoy en día, para un ejército o un servicio de inteligencia, ganar la batalla de la narrativa en el campo cognitivo. Pedro, ¿qué países están dedicando muchos recursos a controlar o a dominar este área cognitiva? Es decir, porque uno puede utilizar dinero pues para comprar tanques, para entrenar a gente, para entrenar a especialistas en ciberseguridad, pero también para manejar estas redes, ¿no?, de control mental. Lo hacen todas las grandes potencias. Aquí ya sabemos que todos están exactamente a lo mismo. Lo que pasa es que tú tienes que pensar, ¿tú qué ves principalmente? ¿Tú ves la televisión china? ¿Tú ves la televisión rusa, que ahora ya no se puede ver? ¿O tú estás viendo tus propios medios? Ya con eso creo que te lo dejo bastante claro. Pero esto lo intentan todos, por supuestísimo. Ahora, por ejemplo, en las redes sociales, concretamente en Twitter, sabéis que hay muchos bots que se llaman los NAFO. NAFO. Es decir, los amigos de la OTAN.
¿Tú crees que eso es por azar? Ni mucho menos. Que sabes que emplean un perrito japonés, que es su meme principal. Esto estamos hablando de miles de ellos, que constantemente, además, cualquiera que tiene una interpretación objetiva o alternativa de lo que se quiere imponer en este mundo occidental, inmediatamente son sistemáticamente atacados por toda una legión de nafos. Es decir, para que veas lo que estamos hablando de la importancia que esto tiene, que se están gastando muchísimo dinero para influir en a través de las redes sociales. Elon Musk nos decía que no lo iba a comprar Twitter hasta que no acabara con todos los bots. Pero es que lo que no te han dicho es que esto es un negocio fabuloso, porque evidentemente esto no es gratis, esto da, digamos, que mueve a su vez o lleva a mucha gente a pasar más tiempo viendo Twitter, que ese es el gran negocio al final, porque como tú antes bien decías, Pablo, se trata de conocernos, y cuanto más tiempo pases en la red social, más interactúes, o aunque no interactúes, solamente sabiendo a quién sigues y a quién te pasas más tiempo viendo sus tweets, sus posts, tú ya simplemente estás dando muchos datos sobre ti, muchos más de lo que nos creemos. Y eso vale también mucho dinero. Y es de lo que se aprovechan las redes sociales. Entonces tú fíjate, aunque ni siquiera interactúes, claro, ¿y eso tú crees que va a acabar Elon Musk con ello? No, porque acabaría con un modelo de negocio que le va a ser tremendamente rentable. Sí, de hecho ha dado marcha atrás y ahora dice que sí, que le va a comprar. Oye, si compra esto, obviamente es porque sí. esos 44.000 millones que le va a costar tendrá que rentabilizarlos. ¿Cómo? Pues mira, aquí tenemos una clave. Absolutamente. Piensa que no somos una ONG, ni muchísimo menos, y menos Elon Musk, que aquí está todo el mundo a lo que está, ¿no? Tú ya sabes que no hay nadie más avaricioso que los ricos. Y cuanto más rico eres más avaricioso y más ambicioso. Eso está más que demostrado. Y eso decimos, pero ¿para qué quieren estas personas tanto dinero si tendrían para estar gastando durante 7 vidas? Pues precisamente llega a otro nivel, que además es el nivel de que quieren imponer modelos sociales que creen que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad y que no es nada más que intentar amodarla a su capricho, a su manera de entender la vida. Oye, Pedro, estamos hablando de redes sociales, pero redes sociales hay muchas. Hemos hablado antes de Facebook, Cambridge Analytica. Ahora si le preguntas a los centennials, te dicen que Facebook lo ven hasta viejuno. Sin embargo, no hay que olvidar que Facebook lo siguen viendo 2.500 millones de personas cada día. Twitter, Instagram, TikTok, ¿dónde ponemos el foco? Claro, fíjate, lo has dicho muy bien. Tú piensas que todos los días se conectan en el mundo todos los días, unos 4.000 millones de personas a alguna red social. ¿Tú te imaginas el poder que te da el controlar estos medios? Por eso hay esa pelea por imponer esas narrativas. Y es verdad, como bien has dicho, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de la población todavía se informa a través de Facebook/Meta, que ahora ya se llama Meta, ¿no? Efectivamente. Claro, y por eso es un negocio tan sumamente importante, porque además las noticias ya te llegan personalizadas. Como te conocen, Tú, por ejemplo, estés bien claro, si tú sigues a 500 personas, dices, pero ¿por qué siempre me salen los mensajes, los posts, solamente de ciertas personas y no me salen de los otros? Que hay algunos que dices, pero habrán desaparecido, y no, si los buscas, siguen existiendo. Porque saben aquellos mensajes en los que tú vas a pasar más tiempo viéndolos, porque saben que te van a gustar más, fíjate, o te van a impactar más emocionalmente. Esto está todo absolutamente medido al milímetro, nada es por casualidad. Y además vamos a mucho más. Has hablado de TikTok. Sabes que TikTok, que además en cierto modo, está muy cuestionado por lo que puede significar para los más jóvenes, pero claro, es que como saben que cada vez prestamos menos atención, que como hay algo que a los 3-4 segundos no te haya enganchado, inmediatamente pasas a otra cosa, por eso saben que el éxito estaba en hacer unos vídeos muy cortos, de no más de 15 segundos, para intentar desde el primer segundo engancharte y que ya no veas uno tras otro, que también es una manera de condicionarte y de que aportes información de una manera tremendamente inocente. Porque muchas veces decimos, oye, a ver si nos aplican esta ley de protección de datos que ya está bien, tal. Pero si somos nosotros mismos los que ofrecemos absolutamente todos nuestros datos desde el día que nacemos e incluso antes, porque ya hay algunos que cuelgan hasta las ecografías cuando están en el vientre de sus madres ya las han colgado, ¿no? Te quiero decir que esa es en donde estamos, Eduardo, y nosotros mismos estamos aportando. ¿Cuántas personas hay que las han robado por decir que estaban de vacaciones no sé dónde? Y claro, y alguien se ha enterado y dice, oye, pues mira, vamos a aprovechar y entramos en su casa, ¿no? Aportamos exceso de información. Información que es valiosísima en todos los órdenes. Estamos hablando del campo militar, pero por supuesto en el plano social y económico, que es de lo que mueven estos data brokers, que mueven verdaderas fortunas. Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros anualmente. Y yo lo que pasa es que, como bien apuntaba Mónica y te oí hablar, Pedro,
Lo que me pregunto es, ¿qué podemos hacer nosotros para defendernos de todos estos mensajes? O ¿Apagar? Publicar menos información, desde luego, ¿no? Ser muy prudentes. Y si en la vida física somos prudentes, en la virtual igual o mucho más. Sobre todo por una cosa, porque no se nos debe olvidar que lo virtual permanece. Y te dicen que no, algún sitio permanecerá. Y tú fíjate, yo estoy cansado de repetírselo a los más jóvenes, decir, pensar en lo que hacéis no por lo que sois hoy, sino por lo que podéis llegar a ser el día de mañana. Que alguien te puede sacar, pues fíjate esta hora que quiere ser político, senador, diputado, lo que sea, y fíjate cuando tenía 18 años qué barbaridad llegó a hacer, ¿no? Y hay que ser muy prudente, y lamentablemente no lo somos. Tú fíjate cuando ves personas que cometen ilegalidades, imprudencias gravísimas al volante, y que encima lo graban. O sea, es que es el colmo ya de la insensatez absoluta. Pero si me permitís, hay otro tema que me empieza a preocupar mucho, porque dices, ¿qué podemos hacer? Cada vez menos, porque cada vez nos han habituado más a ser absolutamente dependiente de todo este mundo cibernético. Uh-huh. Pensemos en los más jóvenes. Ahora mismo en muchos colegios, sabéis, aquí en Madrid, que ya estudian con ordenador. Uh-huh. Bueno, yo os puedo garantizar que muchos niños, oye, que los hay muy espabilados, son capaces de desbloquear el control parental y mientras están en clase, estar jugando o estarse mandando mensajes entre unos y otros. Esto es un problema muy importante, porque hemos abandonado el libro físico para pasar a este libro virtual dentro del ordenador, y no se nos debe olvidar que los grandes gurús de la tecnología, los que casi nos imponen a la fuerza todos estos sistemas, sus hijos estudian sin ningún aparato electrónico. Que no se nos olvide, por algo será, porque saben que esto es un gran elemento distractor, que no hay nada que distraiga más si se te pasa el tiempo, como todos muy bien sabemos, que con el móvil o con la tableta o con el ordenador. Que es verdad que para viajar en tren, por ejemplo, es una maravilla, porque se te hacen los viajes cortos y es que te da hasta pena llegar a la estación, pero también es verdad que es un elemento de distraerte la mente, o por lo menos tenértela ocupada y que no estés precisamente leyendo o formándote como persona, porque en muchos casos lo que estás viendo es absolutamente banal. Hablábamos de esos vídeos de TikTok, que puedes pasarte todo un viaje viendo vídeos de TikTok y al final dices, ¿eso te ha perfeccionado como persona? En absoluto. Y al mismo tiempo lo podemos enlazar con la pérdida de la lectura del libro tradicional, que también es muy importante. A mí este tema de los ordenadores en los colegios me preocupa, y lo conozco muy bien ahora mismo, me preocupa porque para muchos alumnos, si ya de por sí en un país como España, donde tenemos mucho fracaso escolar, mucho abandono escolar, donde precisamente sabéis que tenemos de las peores calificaciones en general de todos los países de la OCDE. Me preocupa que esto pueda todavía ahondar más precisamente en perjudicar la calidad de la enseñanza en España, que algo que en principio se estima como positivo, pero que a lo mejor si no se controla bien, si no se gestiona bien, puede convertirse en algo perjudicial. Pedro, ¿podemos abrir una lectura positiva? Porque claro, estaba escuchándote y como muchas veces hemos hablado, oye, lo mejor entonces es que apaga la televisión, apaga las noticias, ¿no? Uh-huh. Que se decía antes. Había un libro, ¿no? Nos lo recomendaba Javier López Bernardo de vez en cuando, que era ¿Por qué he dejado de leer las noticias? ¿No? Entonces, ¿cuál es un poco la visión positiva? Porque no creo que estamos yendo a más. Es decir, este entorno de guerra cognitiva está empezando a superar, y además de una manera silenciosa, sin darnos cuenta, pues todos los conceptos que teníamos antes de guerra económica o de guerra convencional, como has mencionado. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir, readaptarnos, cambiar, reorientar esta circunstancia? Mira, Eduardo, efectivamente, todo tiene su lado positivo, y todo lo que hablamos antes, si se hace con prudencia, con cabeza, se le puede sacar ese lado bueno de toda esta tecnología. Por ejemplo, en Twitter, sabiendo a quién sigues, puedes estar obteniendo información en tiempo real de prácticamente cualquier lugar del mundo. Tienes que también tener la habilidad suficiente para no ver solamente de un lado ideológico o de un lado geopolítico, ver un poco de todos los lados, para precisamente que no te condicionen de la manera que lo están haciendo, que nos lo intentan hacer de forma constante. Por ejemplo, ahora mismo hay canales de Telegram que te dan una información buenísima. Y fíjate, todos esos que comentábamos antes, estas acciones de combate, por ejemplo, que no se ven en los medios tradicionales o convencionales, se pueden ver a través de los canales de Telegram. Y además que puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de Rusia, tanto críticos con Rusia a muerte,
o sea, con el gobierno ruso, con Putin, como a su vez con favorables. Y esto exactamente igual, porque también hay disidentes, digamos, con respecto al gobierno ucraniano. No todos son parabienes, ni mucho menos. Es verdad que ahora mismo Zelensky, como es lógico, está en guerra su país y ha conseguido muchos apoyos, incluso mucho más de los que tenía, obviamente, antes de empezar la guerra, pero también tiene su disidencia. Pero eso sí, tú sigues canales de Telegram de gente solvente, que además, oye, cuando ves que te dice esto me está empezando a manipular, con abandonarlo, punto. Pero hay algunos que te ofrecen información muy buena, que puedes, por lo menos, lo que yo digo siempre, tú tienes que obtener datos y hacer tu propio análisis. No permitas que te den el análisis hecho. O como pasa en los medios convencionales, que ni siquiera te dan el análisis. Simplemente te ponen el dato muy emotivo, lo más emotivo posible, evidentemente, pero no te dan ni el análisis. Obtén datos de fuentes muy diversas y haz tu propio análisis. Y se puede conseguir sabiendo a quién sigues, incluso en las redes sociales o precisamente en estas plataformas de mensajería instantánea. Pero fíjate que, atendiendo a esto, también se decía que hemos llegado a tal punto, ¿no?, de estado emocional frente a la desinformación, por ejemplo, que muchas veces te presentan una fake news y te dicen, no, mira, te la desmiento, aquí tienes las pruebas, y que a veces es incluso difícil cambiar la opinión de alguien incluso con las pruebas delante, ¿no? Totalmente. Piensa que además, una vez que te ha impactado emocionalmente, digamos que el demostrar que era algo falso suele quedar minimizado. Es decir, toda la viralidad que tiene ese impacto emocional inicial, desde luego no tiene una vez que se confirma que la noticia era falsa. En absoluto, te estoy diciendo, pero vamos, radicalmente distinto. Porque una vez más saben muy bien, porque fíjate, además es que hay veces que eso que era falso, al final queda ahí en el ciberespacio dando vueltas. Y en cambio, la confirmación de que era falso, eso no lo conoce prácticamente nadie. Y así, sabiendo que esa es la vulnerabilidad de nuestra mente, es así como actúan sobre ella. Tampoco tengas ninguna duda. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en las televisiones convencionales, como los mensajes son cada vez, efectivamente, mucho más emocionales, e incluso estamos llegando a la perversidad de estos debates monotemáticos. O sea, no monotemáticos, monoperfil, en el que todos están opinando lo mismo. Y es más, no hay, incluso sabiendo que hay alguno que puede opinar contrario, ni siquiera se atreve, porque si hay 6 tertulianos y 5 opinan lo mismo, el otro no se atreve a ser la voz digamos contradictoria, ¿no?, o alternativa, porque a lo mejor le degüellan allí mismo desde el punto de vista social. Oye, que se nos ha ido el programa, literalmente se nos ha ido. Nos queda, Pedro, un minuto, pero para hablar de un libro, pero claro, es que no se merece un minuto, nuevo libro, El poder, un estratega lee a Maquiavelo, editado por Rosa Merón. ¿Qué has escrito? Esto difiere de las sagas que sueles hacer, a ver. Pues sí, este es un libro muy particular, el que se le ocurrió al editor, he de decirlo. Entonces, el que comentáramos los grandes clásicos, comentándolos y trasladándolos al momento actual. Pues un poco todo lo que estamos hablando. ¿Cómo lo vería Maquiavelo en su obra El Príncipe, esta grandísima obra? ¿Cómo lo vería en el momento actual? Con la tecnología, con las redes sociales, cómo al final intentaría imponer ese poder, pero de una manera diferente. El poder, un estratega lee a Maquiavelo, de Pedro Baños. Rosa Merón lo ha editado. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues como siempre, encantadísimo. También se me ha pasado el tiempo volando, señal de que una vez más me habéis hecho estar comodísimo entre vosotros. Esperamos verte una quinta vez. Gracias, Pedro. Gracias, Mónica. Pablo, nos vemos. Nos vemos, Edu. Siempre. Adiós.